Bueno, muy bien compañeros, buenos días. Espero que estén bien, que se encuentren bien de salud, ya que estamos en la fase final prácticamente de lo que es el semestre, ¿verdad compañeros? Ya solo nos queda el día de hoy y dentro de 8 días y con eso pues estamos finalizando, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces no sé si ya estará listo por ahí el grupo que le toca que presentar el día de hoy, si fuera tan amable. Ya, Me ingeniero. Muy bien, perfecto. Entonces, si gustan, pueden comenzar. Solamente voy a recordar, dentro de 8 días está el grupo número 4 y número 5 para poder presentar su tema. ¿Ok? Tienen aproximadamente entre 50 a 1 hora para poder presentar el contenido y con eso, pues, finalizamos, ¿verdad, jóvenes? Eh, para quienes han revisado el tema de la zona, ¿verdad, jóvenes? Ahí tienen todas sus actividades descritas con sus punteos asignados y únicamente, pues, considerarles que tenemos, ahí dice un proyecto final, pero las exposiciones van a cubrir esa valoración del proyecto final como tal. Entonces, ahí estamos listos. Cada exposición va a tener una valoración de 5 puntos. Yo ya tengo el porcentaje asignado para cada presentación. De esa manera, pues, se les va a estar asignando su valoración. ¿Ok? Entonces, adelante, por favor, chicos, les dejo el tiempo. Gracias. Buenos días, compañeros. No sé si ya logran ver mi pantalla. Listo, ya podemos visualizar. Ok. Buenos días. A nosotros nos somos el grupo número 3. Nos tocaron las pruebas de software, una estratégico para las pruebas de software, las pruebas unitarias, pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra. Entonces, acá ellos van a hablar sobre las pruebas de caja negra, Bonifacio sobre las pruebas unitarias, Hugo sobre el enfoque estratégico, Rudy y Misael sobre las pruebas de las cajas blancas y yo les voy a hablar sobre las pruebas del software. Para empezar, vamos a tener solo amor esto. ¿Qué son las pruebas de software? Dice que las pruebas de software es el proceso de evaluar y verificar que un producto o aplicación de software hace lo que se supone o que debe que hacer. Los beneficios de las pruebas incluyen la prevención de errores, la reducción de costos de desarrollo y las mejoras de rendimiento. Entonces acá nos está indicando que siempre tenemos que hacer unas pruebas antes de lanzar cualquier producto, ya que esto nos va a ayudar a corregir los errores. Como bien lo indica acá, vamos a tener una reducción de costos, así por ejemplo de desastres, o que por ejemplo no salga bien una parte de la aplicación, sino que corregirla, ir haciendo pruebas cada vez que sea un cambio, o así es como se van formando las versiones de las aplicaciones, o más que todo aquí en las pruebas de software. Entonces, acá, si nosotros buscamos en internet pruebas de software, nos van a aparecer un listado y no hay una lista oficial donde nos diga cuántas pruebas de software hay, pero nosotros nos basamos sobre las normas ISO, la 25010, que esta define 8 características en especial para hacer las pruebas de todos. Entonces, según en las normas ISO se especifica que son 8 las que sí o sí se tienen que tomar en cuenta, y estas son adecuación funcional, eficiencia de rendimiento, la compatibilidad, la usabilidad, la fiabilidad, la seguridad, la mantenibilidad y la portabilidad. Entonces, estas son las 8 que las normas ISO nos dan y que son las que tienen que cumplir. Y si empezamos con la primera, que es la adecuación funcional, dice que este es el grado en que en el producto proporciona funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas. Entonces, en adecuación entran las pruebas funcionales,
Entonces, acá es donde vemos qué es lo que, cuál es la función, qué es lo que va a hacer nuestro producto, en este caso del software, qué es lo que va a hacer en este caso. Acá tenemos la parte de la usabilidad. Esta dice que es la medida en que un producto de software puede ser entendido, aprendido, usado y resultado atractivo del usuario. Aquí es donde ya entran las pruebas de usabilidad, que es lo que anteriormente, bueno, la primera vez que se pasó a exponer, donde se habló sobre UX, UI, sobre la experiencia de usuario, los temas que habíamos pasado anteriormente. Entonces aquí ya vemos donde la usabilidad, donde vemos qué tan atractivo es nuestra aplicación o nuestra página, y ver qué tanto ya les interesa a los usuarios para ver si vuelven o ya no vuelven a la página web, o más que todo a descargar una aplicación y volver a usar nuestra aplicación. Aquí tenemos la eficiencia de rendimiento. Aquí dice que es el rendimiento relativo a la cantidad de los recursos utilizados bajo las condiciones específicas. Aquí ya entran las pruebas de rendimiento. Entonces acá es donde se encuentran las pruebas de carga, pruebas de estrés y las pruebas de capacidad. Como otro punto tenemos la compatibilidad. Entonces acá dice que es el grado en que dos o más sistemas o componentes pueden intercambiar información y realizar sus funciones. Cuando se comparten en el mismo entorno del hardware o del software. Aquí dice que aquí entran las pruebas de compatibilidad. Se aplica cuando tenemos más de dos elementos y queremos verificar que estos puedan coexistir en un mismo entorno y además puedan intercambiar información entre ellos. Un ejemplo muy claro podrían ser las APIs. Acá las APIs son las que intercambian información y que pueden coexistir en un mismo entorno. Por ejemplo, lo de la certificación de las facturas. Por ejemplo, si yo tengo mi sistema para una empresa, tengo que ver que sea compatible con el servidor de la SAP para que venga y certifique sin ningún problema. Entonces, ahí está viendo la parte de la compatibilidad, o sea, yo le mando mi información a la SAT viene y me lo valida. Si todo está bien, entre ellos dos se entienden y todo está bien, entonces ya pasamos con esa parte de la compatibilidad. Tenemos la parte de la fiabilidad también, que es otra de las normas ISO. Entonces, dice que este es el grado en el que un sistema o componentes realizan funciones específicas bajo unas condiciones y durante el periodo de un tiempo determinado. Entonces, aquí entra la prueba de fiabilidad. Aquí, más que todo, puse un comentario donde dice tolerancia a fallos. Por ejemplo, regresamos, si yo tengo un servidor donde tengo mi sistema y de repente dejó de funcionar, entonces yo tengo que tener, yo tengo que tener otro servidor donde tenga que desconectar el principal y conectar el segundo servidor, y que ya me funcione, que sea fiable, o sea, que si tengo este error, pues ya tengo la solución inmediatamente. Esto se refiere a la opción de la fiabilidad. En seguridad, también es otra de las normas, dice que es el grado en que la información y los datos están protegidos para que personas o sistemas no autorizados no puedan leer ni modificar, y además no se niegue el acceso a ellos a personas del sistema que sí están autorizados. Acá esta es la prueba de seguridad, aquí súper importante en estas épocas de internet, ya que aquí, por ejemplo, yo puedo entrar desde cualquier persona de cualquier mundo puede ingresar a nuestros servidores, si es que no tenemos una regla ahí de que indique, por ejemplo, que solo las IPs de Guatemala se conecten a nuestro servidor. Por ejemplo, si no tenemos esta regla, cualquier persona o un malintencionado venga y quiera meterse a mis servidores y puede ingresar a ellos. Entonces, en ese tema de la seguridad sí es muy importante, porque aquí dice que no tiene que visualizar, mucho menos modificar. Entonces, más que todo mi base de datos. Tenemos también la mantenibilidad. Dice que presenta la capacidad de productos de software para ser modificado efectiva y eficientemente debido a las necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. Aquí entran las pruebas de mantenibilidad, se revisan la modularidad, la reusabilidad y la facilidad de modificación de componentes del sistema. Esto más que todo es el mantenimiento
que se le tiene que dar a nuestro producto más que todo, porque no solo podemos estar ahí una versión y dejarlo ahí, sino que tenemos que ir viendo esa parte de ir actualizando, porque, por ejemplo, ahorita cambió esta parte de la SATI, entonces tengo que cambiar esta parte para que ya sea compatible o cosas así, entonces aquí entra la parte de la mantenibilidad, que hay que darle más que todo la parte de la evolución del proyecto. Ahí tenemos la parte de la portabilidad. Esta dice que es el grado que un sistema o componente puede ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno de hardware, software, operaciones utilizando a otros. Aquí entran las pruebas, en la prueba de portabilidad, que es el sistema sea portable, adaptable, e igual en la evolución de los sistemas operativos que pueda ser instalada incorrectamente, que puedan reemplazarlas utilizamente. Acá, por ejemplo, acá como comentario final, podemos ver que tomando en cuenta ya todas las normas ISO mencionadas, no vamos a poder aplicar todas estas pruebas a todos los proyectos porque no todos van a tener el mismo fin, no todos van a ser el mismo giro de negocio, no todos van a tener las mismas necesidades. Entonces, por ejemplo, no vamos a hacer unas pruebas de portabilidad en un sistema web porque una vez sea instalada, una vez se instalan en el servidor y los usuarios o clientes pueden acceder a través de Internet, sin embargo, sí se tiene sentido hacer en una aplicación móvil, ya que esta aplicación va a ser instalada en diferentes tipos de dispositivos, pues nuestros clientes y usuarios van a tener diferentes equipos, van a tener diferentes versiones, van a tener diferentes más que todo, sí, también del sistema de Android a iOS, entonces, por ejemplo, en esa sí no entraría ahí sí entraría la parte de la portabilidad. Estas serían las 8 normas ISO principales, entonces, y ahorita mi compañero les va a dar el seguimiento de las otras partes. Gracias. Buenos días, compañeros. Entonces yo voy a continuar. Ahora voy a presentar mi pantalla. Me comenten por favor si ya pueden visualizar. Ya se ve. Ok, entonces ahora el tema que vamos a tratar es un enfoque estratégico para la prueba de software. Según Roger Pressman, las pruebas son un conjunto de actividades que se pueden planificar por adelantado y llevar a cabo sistemáticamente. Por esta razón se define una plantilla para pruebas de software o una estrategia para las pruebas de software. Antes de continuar, pues tenemos un pequeño recordatorio que nos dice que las pruebas de software no sustituyen la calidad, ya que meter pruebas a nuestro sistema de desarrollo o a nuestra metodología de desarrollo no nos va a asegurar de la calidad del software de que ya se está construyendo, solo nos va a ayudar a probarlo, como lo dice su nombre. Entre las características generales de una estrategia de pruebas de software deberían ser idealmente las siguientes. Las pruebas deben comenzar a nivel de módulo, esto quiere decir, desde que se crea un módulo o un componente se debe empezar a hacer pruebas. Según el momento son apropiadas diferentes técnicas de prueba. No tenemos que aislarnos en una sola y más adelante vamos a ver que se pueden utilizar pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca y otros tipos de pruebas que se pueden aplicar en diferentes etapas de nuestra estrategia de pruebas. Dice que la prueba la lleva a cabo el responsable del desarrollo del software y un grupo independiente de pruebas. Esto lo remarco porque hay un mito muy grande en este rubro que dice que no podemos ser juez y parte y por lo mismo los desarrolladores no deberían probar un sistema porque pueden tener sesgos sobre el sistema que ellos hicieron. Pero es necesario que los desarrolladores de un sistema también tengan un lugar donde se van a hacer las pruebas porque también son parte fundamental de toda la estrategia, que lo vamos a ver también más adelante. Y la prueba y la depuración son actividades diferentes, pero la depuración se debe incluir en cualquier estrategia de prueba. Tenemos que tomar muy en cuenta de que la depuración o la palabra depuración no es una prueba, pero tenemos que incluirlos en todas nuestras estrategias, tanto en costos, horas y metodologías, ya que si una prueba
falla, por así decirlo, si encontramos un error, necesitamos empezar inmediatamente un proceso de depuración para encontrar el error. No es solo hacer la prueba. Entonces, cuando estemos creando la estrategia, debemos incluir tiempos de depuración para cada prueba que se realice. Ok, ahora siguiendo con los conceptos, vamos a ver muchas veces el concepto de verificación y de validación a lo largo de todo este concepto de pruebas. La verificación nos dice que es el conjunto de actividades que aseguran que el software implementa correctamente una función, o como lo dicen otros autores, podemos preguntarnos, ¿estamos construyendo el producto correctamente? Esto, ¿cómo lo podemos ver en otro enfoque? Por ejemplo, estamos haciendo un botón que nos lleve a una página. Entonces vamos a verificar, dándole clic al botón que nos lleve a la página. Ese es un proceso de verificación. Ahora tenemos el proceso de validación. El proceso de validación es el conjunto de actividades diferentes que aseguran que el software construido se ajusta a los requisitos del cliente. ¿Estamos construyendo el proyecto correcto? Es la pregunta que nos debemos hacer. Bueno, ya verificamos que el botón sí lleva a la página, pero ahora tenemos que ir a los requerimientos del cliente que dice, el botón amarillo tiene que llevar a la página de carrito. Entonces ahora vamos a validar. Luego de que ya verificamos que el botón funciona, tenemos que validar de que cumpla con el requerimiento. Entonces son palabras muy similares, pero se utilizan en contextos diferentes para hacer una prueba diferente. Ahora vamos a continuar con los pasos de una estrategia de pruebas, que serían los pasos que debemos seguir en cada una de las pruebas de nuestra estrategia. Tenemos que tener la planificación de la prueba, el diseño de los casos de prueba, la ejecución de la prueba y la recolección y evaluación de los resultados. Todos estos pasos son importantes porque la planificación de la prueba, acá tenemos que tener claro qué prueba vamos a hacer y cuál es el resultado deseado. Entonces, tenemos que tenerlo listo antes de empezar una prueba. Luego vamos a diseñar los casos de prueba. Por ejemplo, en el semestre pasado vimos el caso de Scrum, en el que se usan historias de usuario. Pues es algo muy similar. Los diseños de los casos de prueba, es decir, el usuario administrador puede cambiar esto, el usuario cliente no puede. Eso es diseñar el caso de prueba. Luego vamos a la ejecución de la prueba, en donde vamos a ejecutar cada uno de los diseños de los casos de prueba y ver qué es lo que pasa. Y luego la recolección y evaluación de los resultados. Aquí es donde entra la importancia del primer punto. Tenemos que saber cuál es el resultado deseado para poder recolectar y evaluar, saber si la prueba falló o no. No podemos solo ejecutar una prueba sin haber planificado, porque no vamos a saber cuál es el resultado deseado y no vamos a saber si la prueba falló o no, porque nunca tuvimos ese contexto. Entonces, por eso es importante seguir los pasos en la estrategia de pruebas. Luego de esto, tenemos la visión general de la estrategia de pruebas, en la cual tenemos una espiral que voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero se los muestro. Tenemos que, a nivel de código, tenemos que hacer pruebas de unidad, a nivel de diseño tenemos que hacer pruebas de integración, a nivel de requisitos tenemos que hacer pruebas de validación, y como ingeniería de sistemas tenemos que hacer pruebas de sistema. Cada uno de estos está ligado a su contraparte de la espiral, para verlo de forma gráfica. Ahora, en forma contextual, podemos ver que la prueba de unidad se concentra en cada unidad, por ejemplo, un componente, una clase, un objeto de contenido en una web app. Las pruebas de unidad se hacen a nivel de código y cuando se está creando un módulo. La prueba de integración es el enfoque que se concentra en el diseño y construcción de la arquitectura del software, que lo voy a explicar más adelante, pero a grandes rasgos es, por ejemplo, tengo un módulo de carrito y un módulo de pago con tarjeta. La prueba de integración hace la prueba de que el carrito y el pago con tarjeta se comuniquen bien y no haya ningún error. Por eso es de integración. Luego tenemos la prueba de validación, donde los requerimientos establecidos como parte del modelado se validan enfrentándose con el software que se construyó. Acá agarramos todos los requerimientos del cliente y leemos. El carrito solo puede agregar 10 productos, probamos en nuestro software, que solo se pueden agregar 10 productos. Vamos a validar cada uno de los requerimientos. Y luego tenemos la prueba del sistema. La prueba del sistema es donde el software y los otros elementos del sistema se prueban como un todo. Acá vamos a probar que no caigan los servidores, la recuperación del servidor, la seguridad del servidor, todo el sistema ya cuando esté completo, ¿no? Ahora vamos a ahondar en algunas cositas de cada uno de estos puntos y tipos de prueba. Por ejemplo, las pruebas de unidad.
En las pruebas de unidad, los errores más comunes detectados en las pruebas de unidad son la aritmética mal aplicada, la falta de precisión, ciclos mal planteados y inicializaciones incorrectas. Esto a nivel de programación, como lo vimos en el espiral, las pruebas de unidad se hacen a nivel de código. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo de una función matemática compleja que puede tener algún error en cualquiera de sus expresiones. Puede tener una mala expresión, un símbolo de más, una validación mal hecha. Es de los errores más comunes que hay en las pruebas de unidad y que pueden hacer que nuestro sistema falle. Ok, ahora tenemos la prueba de integración. En la prueba de integración tenemos tipos de integración. Podemos hacer pruebas de integración incrementales y no incrementales. La incremental se desarrollan pequeños módulos de prueba, lo cual hace que los errores sean más fáciles de hilar y corregir. Como les decía en el ejemplo, puedo probar el carrito y el sistema de compras, pruebo esa integración, luego pruebo el login con la visión de mi cuenta y así voy incrementando módulo por módulo y sacando error por error. Y la prueba de integración no incremental me dice que se combinan todos los módulos por anticipado y se prueba todo el producto. Acá se puede probar el producto entero bajo la premisa de que si funciona uno, es lógico que van a funcionar todos en un conjunto, pero es más fácil de que haya errores y sea más difícil de corregir porque no sabemos exactamente qué integración fue la que falló. Y otro punto importante en la prueba de integración es que tenemos que hacer pruebas de regresión. Cada vez que se añade un nuevo módulo al sistema, el software cambia. Entonces, la prueba de regresión nos dice que es volver a ejecutar el subconjunto de pruebas que ya se habían realizado anteriormente para asegurarse que los nuevos módulos no han propagado efectos no deseados. Entonces, si ya hicimos todo el paquete de pruebas de integración y agregamos un nuevo requerimiento al sistema, un nuevo módulo, tendremos que correrlo todo más el nuevo para ver que no interfirió en otras cosas, como suele pasar. Y tenemos otra prueba de integración, que serían las pruebas alfa y beta. Esta etapa de pruebas se hace en la parte de ya con el usuario, ya que pasamos módulo por módulo, y tenemos la prueba alfa, que es conducida por un cliente en el lugar de desarrollo, o sea, en un ambiente controlado, y con el equipo de desarrollo o el encargado de desarrollo guiándolo o mirando por encima del hombro. El encargado de desarrollo va registrando todos los errores y problemas de uso y las pruebas, como les decía, son llevadas en un ambiente controlado. Esto quiere decir que le damos el sistema al cliente, pero vamos viendo qué hace mal, qué no, qué le cuesta, y nosotros mismos tomamos notas para ir a corregirlo. Y tenemos la prueba beta, que se lleva a cabo en un grupo de lugares, en uno o más lugares de clientes para los usuarios finales del software. Y a diferencia de la prueba alfa, no hay ningún encargado de software. Lo que se espera es de que ellos nos digan qué es lo que funciona, qué no, y luego, con el resultado de estas pruebas, el equipo de desarrollo lleva a cabo modificaciones y así prepara una nueva versión del producto. Entonces, en la prueba beta es prácticamente lo que conocemos como UAT en el mundo de ingeniería, que es la aceptación de usuario. Ellos nos pasan qué es lo que les gustó, qué no, qué sí pueden usar, si algo falló, y así vamos depurando. Ahí dependemos más de los usuarios. Y ahora, para terminar este módulo, vamos a ver las pruebas de sistema. En las pruebas de sistema, las más comunes que podemos llegar a realizar. Perdón, compañeros, desconecté el cable. Les decía, en las pruebas de sistema, las más comunes son las pruebas de recuperación, que esto nos dice cómo se va a recuperar el sistema ante una caída. Como les había dicho, las pruebas de sistema se hacen ya en conjunto. Por lo general, si tenemos un sistema en Docker, vamos a hacer que caiga un contenedor para ver si se puede recuperar solo. Aquí les puse el ejemplo de Docker. Ahora, si la recuperación del sistema no es automatizada, lo que debemos probar es el tiempo de respuesta del equipo de sistemas. Hacemos que el servidor caiga y vamos a testear cuánto se tarda el equipo de sistemas en volver a dejar operativo el sistema, valga la redundancia, y eso lo vamos a tomar con parámetros del cliente para ver si es aceptable o no esos tiempos y ver si pasaron la prueba o no. También podemos hacer pruebas de seguridad, por ejemplo, podemos hacer pruebas de SQLi, que es inyección SQL, ver si podemos entrar a la base de datos por algún campo, o podemos hacer pruebas de permisos, ver
si un usuario cliente puede acceder a funciones de administrador, etcétera. Y también podemos hacer pruebas de resistencia. Como las pruebas de resistencia es hacer muchas peticiones a la aplicación en simultáneo para ver que no caiga, que no falle en nada. Por ejemplo, yo acá les puse Apache JMeter, que esto nos sirve para probar API REST. Por ejemplo, podemos enviar 10.000 peticiones y ver qué pasa en nuestro sistema, si la base de datos cae, si el servidor soporta, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos recomendaciones para crear una estrategia de pruebas de software, que tenemos que instar al equipo a construir un software robusto, diseñado para probarse a sí mismo. Esto es algo ambiguo, pero se los puedo dar como ejemplo. Si trabajan en frontend con Angular, lo ideal es que se cree un software robusto con pruebas unitarias para que en cada deploy se pruebe módulo por módulo automáticamente. Podemos utilizar otras herramientas en otros lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación tienen su propia herramienta de pruebas unitarias. También necesitamos saber el resultado de las pruebas antes de realizarlas. Lo que ya les había comentado, no podemos hacer una prueba y decir que todo salió bien si no teníamos el resultado deseado o los criterios de aceptación de esa prueba. Igual debemos considerar los costos del proceso de pruebas desde el inicio de la planeación del proyecto, ya que es algo muy importante que muchas veces se puede dejar de lado y luego, al no tener tiempo para pruebas, muchas cosas pueden salir mal. Y luego tenemos como recomendación no caer en mitos que pueden acarrear fallos en nuestro sistema. Por ejemplo, lo que ya les había dicho de que un desarrollador no debe probar un sistema porque no puede ser juez y parte, lo cual es incorrecto, porque el desarrollador tiene que hacer las pruebas unitarias. Y entre otros mitos como no voy a probar porque ya funciona todo, no voy a probar integración por integración, puede que algo salga mal. Entonces, hasta acá llegaría este tema. Si tienen alguna pregunta, pues lo vemos, y si no, pues mi otro compañero va a seguir con el tema de pruebas unitarias. Muy bien, compañero Hugo Ernesto. Excelente presentación. Solo para fortalecer un poquito lo que usted comentaba, ¿verdad? El juez y parte es bien importante porque los puntos de vista de cada persona, de cada diseñador, de cada programador, pues es siempre bien diferente. Recordemos que quien hace una tecnología como tal, pues tiene sus puntos de vista, ¿verdad, jóvenes? Y el alcance muchas veces se queda muy corto. El alcance del programador puede decir, bueno, yo voy a ingresar este campo para que ingrese su contraseña. Pero ¿qué pasa? Viene el usuario final y en lugar de colocar su contraseña, coloca su correo electrónico, por ejemplo. Y muchas veces pasa, créanme que por experiencia se los digo, del lado del usuario, nosotros tenemos que hacer sistemas para, perdón la expresión, pero ese es el punto de vista más válido, para personas tontas. Y no porque sean tontas, sino que porque cualquier equivocación pueden tener. Siempre, cada vez que ustedes desarrollen un software, pónganse del lado del usuario final. ¿Ok? Perfecto lo que comentaba ahí el compañero. Y lógicamente siempre es buena una segunda, tercera y por qué no decirlo una cuarta opinión. ¿Ok? Lo que decía el compañero Hugo, hacer un ambiente de prueba donde se eche a andar el sistema, pongan a su tío, a su hermanito, a su mamá, a su papá, a su primo, a los amigos, a quienes ustedes quieran y consideren importantes para la utilización del software. ¿Ok? Muy bien, perfecto, Hugo. Entonces continuamos con el otro compañero, por favor. No sé si ya están logrando ver. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, yo les voy a explicar las pruebas unitarias. Dice que las pruebas unitarias consisten en verificar el comportamiento de las unidades más pequeñas de su aplicación. Esto técnicamente sería una clase o incluso un método de clases en los lenguajes orientados a objetos y un procedimiento o función en los lenguajes procedimentales y funcionales. Funcionalmente puede ser un conjunto de clases estrechamente relacionados, como por ejemplo
podría ser aquí un ejemplo dentro de un animal, podría ser un ciervo y sus clases de apoyo, que en estos casos serían como sus piernas, su cabeza, su cuello. ¿Qué hace una prueba unitaria sea una prueba unitaria? Dice que las pruebas unitarias deben ejecutarse de forma aislada porque tienen que ser rápidas. Todo el conjunto de pruebas unitarias de una aplicación deben ejecutarse en minutos, preferiblemente en segundos. Por esto es que las pruebas unitarias no pueden llegar a utilizar ningún proceso o sistema externo, o simplemente no hay operaciones de ningún tipo, ya sea de base de datos, archivos, consolas o incluso de red, excepto el registro de los fallos de las pruebas y quizás la lectura de la configuración de conmutación de las características por defecto al inicio de una ejecución de prueba. ¿Cuál es el propósito de las pruebas unitarias? Se dice que el propósito de las pruebas unitarias es validar que cada unidad de trabajo se comporta como se ha llegado a diseñar, esperando o previsto, y que puedes llegar a ejecutar tus pruebas unitarias cada vez que alguien haga un cambio con tan solo llegar a presionar un solo botón. Pero el verdadero motivo o propósito de estas pruebas unitarias es llegar a proporcionarles una retroalimentación casi instantánea a los desarrolladores sobre el diseño y la implementación del código. Y también la creación de las pruebas unitarias, o más bien ha facilitado la dificultad con las que estas pueden llegar a ser creadas. Nos llegan a decir precisamente cómo es que ha ido esta comprobándose en el código y pues cómo esta se ha llegado a diseñar. Dice, ¿cuáles son los beneficios de las pruebas unitarias? Dice que se ahorra mucho tiempo en las pruebas de regresión. Esto nos quiere decir que al momento de que nosotros estemos trabajando y avanzando conforme pasen los días en nuestro proyecto, vamos a estar teniendo cada cierto tiempo una prueba, viendo si lo que hemos hecho realmente está bien o está mal o nos hemos equivocado en algún punto. De igual forma dice, al trabajar sin miedo al de romper el código existente sin saberlo. Nosotros al momento, bueno, casi siempre, al momento de estar creando o codificando cualquier cosa, nos hemos llegado a topar de que llegamos a borrar una coma, un punto, un símbolo igual, una letra, y ya con eso se nos llega a literalmente arruinar nuestro código. Ya nos empieza a tirar un error acá, otro error acá. Entonces, con estas pruebas vamos a estar como trabajando por medio de bloques. Entonces, al momento de realizar un cambio dentro de un bloque, nos vamos a estar afectando al otro. Y así, haciendo esto, nos vamos a estar evitando problema tras problema. De igual forma, dice, la documentación siempre actualizada le permite poner al día los nuevos contratados más rápidamente. Como lo mencioné anteriormente, al momento de estar agregando nuevos colaboradores o trabajadores dentro de nuestro software o proyecto, esto ayuda a que estos al entrar se lleguen a pues a retroalimentarse, a entender más fácil lo que hemos estado haciendo sin tanta complicación, y tendremos un menor número de errores. Igual, como lo acabo de mencionar, al momento de estar ya trabajando en bloques, no vamos a estar teniendo problemas con los bloques anteriores y podremos trabajar de una mejor forma con respecto al momento de estar ejecutando el código o creando el código. Dice, los obstáculos más comunes en las pruebas unitarias. Escribir pruebas sin aserciones. Dice que una prueba así nunca llegará a fallar si eso está bien, porque simplemente está verificando que no ocurran excepciones al momento de pues estar ejecutando la prueba o realizando el código. Escribir más de la prueba a la vez, más de una prueba a la vez. Aquí me faltó una.
Esto es una indicación de que se está probando después del hecho, de que al momento de haber realizado nuestro código, vayamos a probar de una vez si realmente está bien lo que hemos hecho. En lugar de que un enfoque llegue a ir primero y se está creando, y en vez de estarnos creando dolores de cabeza al momento de estar tratando de buscar una solución tras solución tras solución. De igual forma, dice no empezar con una prueba fallida. Cuando nosotros no llegamos a empezar con una prueba que esté fallando, no se sabe si pues esta al final llega a tener éxito o no, porque hay un error en la prueba o porque el código puede llegar a estar funcionando correctamente. No ejecutar las pruebas con frecuencia. Al momento de nosotros estar trabajando y creando prueba tras prueba, aunque estamos creando las pruebas, pero nosotros no las estemos probando en el transcurso en las que las estamos creando, eso nos puede llegar a, en vez de llegar a beneficiar, nos puede llegar a perjudicar a la larga, porque aunque nosotros estemos creyendo que ya hicimos todo bien y las pruebas estén ahí sin haberlas probado, pero al final, por ejemplo, tengamos 5 pruebas, pero el error está ya en la segunda o en la tercera, nos va a llegar a traer más complicaciones. Esta sería mi explicación, ingeniero. Dejo a otro compañero que prosiga con la exposición. Muy bien, excelente. El siguiente, por favor. Muy buenos días, ingeniero y compañeros. Bueno, vamos a seguir con los temas que tenemos preparado para el día de hoy. Y entramos a una de las técnicas para poder evaluar nuestro software, nosotros como desarrolladores. Tenemos lo que son las pruebas de caja blanca, en donde pues cuando uno tiene que hacer las pruebas de software hay bastantes técnicas, así como lo comentaba un compañero anteriormente. Y pues acá tenemos 2 técnicas para poder evaluar eso. Y vamos a ver en primer lugar lo que es la caja blanca y posteriormente mi compañero va a explicar lo de la caja negra. Aquí nosotros podemos ver una imagen muy explicativa de qué es lo que funciona o qué es lo que hace lo que es la caja blanca. Podemos ver que tenemos en la parte izquierda de entrada, que es donde van a entrar los datos o las posibles pruebas. Y dentro de la caja blanca ahí es donde se va a concentrar toda nuestra codificación. Y como nosotros podemos ver ahí como tipo de nodos, es la interacción que va a tener nuestro código dentro de ellos según el tipo de entrada que va a tener nuestra aplicación. Entonces, la caja blanca, su objetivo es poder analizar todo el código de nuestra aplicación y poder verificar si está en óptimas condiciones o hay que mejorar en cierta parte del código. Y así vamos a obtener una salida. Por medio de la salida, entonces, vamos a evaluar si hay que hacer algunos ajustes de nuestro código o hay que realizar alguna otra cosa. Entonces, primero veamos las definiciones que podemos encontrar de qué es una prueba de la caja blanca. Ahí una definición que podemos encontrar dice, es una técnica de prueba de software en la que se prueba la estructura interna, así como lo vimos en la imagen anterior, se ve todo el código. Y no solamente el código, aquí en esta definición nos dice que se pone a prueba tanto el diseño, la codificación, para verificar el flujo de entrada y salida. De esta forma, si se puede mejorar o pues está bien como está. Otra definición que podemos encontrar acá es la siguiente. Dice, los desarrolladores utilizan este método de prueba para verificar el flujo de entradas y salidas a través de la aplicación, mejorando la usabilidad y el diseño, también reforzando la seguridad, porque también en este paso ahorita vamos a ver qué es lo que se puede evaluar con este método de caja blanca, que se puede evaluar bastantes aspectos. Entre ellos se puede evaluar la seguridad. Así como lo mencionaba también el ingeniero, aquí en esta prueba debemos de crear bastantes escenarios, en este caso bastantes entradas, para poder verificar todos los escenarios posibles y si hay alguna vulnerabilidad de nuestra aplicación
o hay algún fallo, algún error que nosotros podamos detectarlo antes, después de o antes de colocarlo en producción. Aquí tenemos otro paso importante que tenemos cómo se hacen las pruebas de caja blanca. Tenemos dos pasos importantes. En el primer paso dice acerca del código fuente. Aquí pues el aspecto importante es el código fuente, donde se centra. Dice que aquella persona que va a aplicar caja blanca debe de aprender y comprender el código fuente. La persona que va a evaluar esa aplicación debe de saber en qué lenguaje se desarrolló esa aplicación para que pues tengamos resultados objetivos después de aplicar la caja blanca, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos o como un paso que nosotros debemos de hacer cuando aplicamos caja blanca. Aquella persona que va a aplicar la caja blanca con nuestra aplicación debe de aprender y comprender el código fuente, porque quizá esta persona no sepa mucho, como que medio sabe ese lenguaje de programación con el que se hizo la aplicación, pues no va a ser objetivo las salidas. Como otro paso dice, estar familiarizado con las prácticas de codificación segura. Una persona que tiene que aplicar caja blanca tiene que estar familiarizado con la codificación segura. Entonces, tiene que tener buenas prácticas esta persona que va a aplicar la caja blanca para poder dar resultados objetivos después de aplicar eso, según las salidas que se vaya obteniendo. Otra característica dice que debe de poder detectar problemas de seguridad. Entonces, esta persona debe tener más o menos experiencia cuáles son los puntos comunes de seguridad que hay que aplicar a una aplicación. Entonces, es otro aspecto importante. Otro aspecto que dice que tenemos que tener en cuenta es prevenir los ataques de piratas informáticos. En este caso, nosotros podemos aplicar la caja blanca para poder nosotros autoatacarnos, ¿no? O la persona que va a aplicar la caja blanca, atacar la aplicación para poder hallar algún tipo de vulnerabilidad en cuanto a la seguridad. En el paso número 2, que es con respecto a crear casos de prueba y rendimiento, examinar el código fuente con casos reales. La persona que va a aplicar caja blanca, pues, tiene que ser con casos reales. Tiene que pensar que las pruebas que va a hacer o las entradas que va a aplicar, pues, sean de casos reales. Otro aspecto importante dice que crear escenarios reales que pueden suceder, así como lo mencionaba anteriormente, y también el ingeniero lo mencionaba, pues tenemos que crear los casos posibles que puede tener nuestra aplicación. Hasta incluso de teclear una tecla si es que es web o si es desde el celular, pues hay que ver todos los aspectos importantes. Pequeñas pruebas para cada proceso. Este casi va asociado a un tipo de las pruebas de caja blanca, porque hay varios tipos de caja blanca que nosotros podemos encontrar y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que obtenemos cuando nosotros aplicamos pues las pruebas de caja blanca? Aquí nosotros podemos obtener bastantes resultados o beneficios según esta técnica. Aquí podemos ver uno de los beneficios es debilidades de la seguridad interna. Al aplicar la caja blanca, nosotros podemos detectar debilidades de seguridad que puede tener nuestra aplicación. Otro beneficio es vías de código redundantes en los procesos de codificación. Quizá estamos o tenemos varios tipos de código que tal vez hacen lo mismo, pues entonces nosotros por medio de este tipo de prueba que es la caja blanca podemos detectar códigos redundantes y poder optimizarlos para que todo sea mejor. Otro beneficio que nosotros podemos obtener es cómo maneja el código de entradas específicas. Cuando nosotros realizamos nuestras entradas y aplicamos la caja blanca, nosotros vamos a entender qué es lo que hace nuestra aplicación según estas entradas y nosotros podemos verificar si cumplen el objetivo que tiene esa aplicación. Quizá al colocar las entradas no está cumpliendo, pues podemos verificarlo. Es un beneficio. También nos proporciona si son los resultados esperados según
el propósito o el objetivo de nuestra aplicación. Eso con respecto a las entradas y luego verificar con las salidas. Otro beneficio que podemos obtener si los bucles condicionales funcionan correctamente, porque en nuestras aplicaciones generalmente pues se utilizan bucles, ¿no?, condicionales, y pues hay que verificar también por medio de la caja blanca si están funcionando bien o no están funcionando de manera óptima. Otro beneficio que podemos obtener de la caja blanca es probar individualmente cada función, sentencia u objeto. Entonces, por medio de las entradas vamos a verificar si las funciones están consiguiendo su objetivo según el programador, o hay algo que hay que agregar o algo hay que quitar, porque puede ser de que hay algo además de esas funciones que está haciendo un proceso adicional que no es productivo. Entonces, estos son los beneficios que podemos obtener al aplicar caja blanca. Luego, técnicas de prueba de caja blanca. Alguna de las técnicas que podemos manejar es estos tipos que podemos encontrar acá. Cada uno de estos tiene su particularidad. Entonces, la caja blanca podemos concentrarlo en cada uno de ellos. El primero que podemos encontrar es de cobertura de declaración. Pues esta técnica nos garantiza que cada línea de código se pruebe por lo menos alguna vez para encontrar más fácil el código defectuoso, si es que lo hubiera. Entonces, una técnica de caja blanca es concentrarse en la cobertura de declaración. Es que vamos revisando línea por línea nuestro código y así poder detectar algún código defectuoso. Tenemos otra técnica que es cobertura de la sucursal, dice. Esta técnica dice que se concentra en la exactitud de cada posible camino de una decisión. Este va más orientado a las decisiones que nosotros hacemos. Más no se enfoca directamente en la condición, sino que se enfoca en los caminos posibles que tengan las condiciones. Quizá en alguna condición se programó algún camino que quizá nunca se está introduciendo, porque sabemos que las condiciones tienen verdadero y falso. Quizá en alguna condición en la parte verdadera nunca se está usando, o quizá en la parte falsa tampoco se está usando. Entonces, se examina lo que son los caminos que tenga las condiciones o las decisiones de nuestra aplicación. Otra técnica que podemos encontrar es cobertura de condiciones. Aquí sí, directamente se analizan todas las condiciones que tenga nuestra aplicación. Entonces ahí se comprueban todas las condiciones individualmente, si están planteadas bien o si está pasando por ahí alguna análisis de nuestra aplicación, porque quizá está la condición ahí, pero nunca se llega a cumplir, entonces está por demás esa condición. También tenemos la cobertura de múltiples condiciones. Entonces acá todas las combinaciones imaginables de todos los resultados de las condiciones. Quizá hay alguna condición que esté individual, pero quizá pueda funcionar mejor uniéndola con otro. Pues entonces de esa forma es una técnica de la prueba de caja blanca. Tenemos las pruebas de ruta de base, que estas más que todo se concentra con diagramas de flujo y se analiza la complejidad ciclomática. Entonces, esto es lo que se concentra de esta técnica. Tenemos el otro que es anotación de diagramas de flujo. Esta técnica se basa, pues como su nombre lo dice, diagramas de flujo. Nuestra aplicación generalmente siempre tiene diagramas de flujo y se va analizando si cumple el diagrama de flujo original, ¿no? Entonces se va a ir comparando ese diagrama juntamente con nuestra aplicación. Tenemos la siguiente, que es complejidad ciclomática. Es más que todo se utiliza para definir cuántos caminos independientes hay de nuestra aplicación. Y por último tenemos esta última técnica que dice pruebas en bucle. Así como nuestra aplicación podemos utilizar bastantes ciclos o bucles, pues entonces hay que analizarlos estos bucles si están cumpliendo bien o si nos puede generar algún tipo de bucle infinito que no tenga
fin, no. Entonces acá se evalúa, es otra técnica de caja blanca, para poder evaluar todos los ciclos que tenga nuestra aplicación y verificar que éstas se estén ejecutando correctamente para evitar algún tipo de error. Tenemos tipos de pruebas de caja blanca. Tenemos las pruebas unitarias, que ya el compañero anterior lo explicó, que las pruebas unitarias pues prácticamente son las pruebas que uno va haciendo más específico que el desarrollador. En medida que va programando, va haciendo sus propias pruebas de su codificación para ver si ésta está cumpliendo según el objetivo que está haciendo. También tenemos que el objetivo de la caja blanca puede concentrarse en pruebas de calidad para poder garantizar que nuestra aplicación sea un producto de alta calidad. También podemos aplicar la caja blanca directamente en seguridad, en donde dice pruebas de penetración. Podemos colocar bastantes entradas en donde podemos provocar que ésta tenga algún punto de vulnerabilidad en nuestra aplicación. Y también tenemos lo que son las pruebas de mutuación. Pues esta prueba se utiliza generalmente para encontrar las mejoras técnicas de codificación en el futuro. Más que todo, garantizar que nuestra aplicación sea mantenible para que todas las técnicas de codificación estén bien implementadas en nuestra aplicación. Vamos a seguir con esto de la caja blanca y dice ventajas de caja blanca. Tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas que tenemos de aplicar caja blanca es la optimización del código para encontrar errores. También podemos comprobar todo el código proporcionando un examen exhaustivo. Es fácilmente automatizable. Otra ventaja que podemos encontrar es las pruebas pueden comenzar en una fase temprana del ciclo de vida del desarrollo del software, incluso antes que la interfaz gráfica del usuario esté disponible. Esas son algunas ventajas. También tenemos desventajas. Dice, las pruebas de caja blanca pueden ser bastante complicadas y costosas. Los desarrolladores que crean casos de pruebas suelen detectar una caja blanca. Las pruebas de caja blanca de los desarrolladores no pueden dar lugar a errores de producción. Las pruebas de caja blanca requieren recursos profesionales con una comprensión detallada de la programación y la implementación. Y otra desventaja es que se necesita una prueba de tiempo en un recuadro blanco. Más aplicaciones registradas se toman en tiempo para hacer una prueba completa. Y para finalizar, tenemos un ejemplo sencillo de una caja blanca, en donde tenemos ahí una codificación tan sencilla, y pues la caja blanca es poder ir generando las entradas y después ir verificando cuáles son las salidas. Y en este caso, pues podemos, ahí si nos damos cuenta del código, pues tenemos como entradas la literal C y D. Entonces, por eso es que nosotros vamos creando lo que son los casos o las entradas, que en este caso en la primera pasada podemos decir que C es 1 y D es 5. En la segunda prueba podemos colocar un número negativo y en D un número positivo, y así podemos hacer múltiples tipos de casos, quizá los dos negativos, o uno negativo, uno positivo, o el segundo negativo, y así, para poder verificar que nuestro código esté funcionando correctamente. Prácticamente eso es lo que se maneja en la caja blanca, y pues eso sería todo de parte de la caja blanca. Muchas gracias. Perfecto, compañero. Entonces continuamos con el otro, si fueran tan amables, compañero. Sí, con gusto, ingeniero. Muy bien, compañeros, vamos a continuar entonces. Solo me permiten. Veamos. Ahí estamos, perfecto. Solo no sé si ya se logra ver, compañeros, disculpen. Sí. Perfecto, muy bien. Excelente. Ahí estamos, perfecto. Entonces, ingeniero, compañeros, pues vamos a continuar con lo que es el desarrollo de nuestra exposición para lo que es este día. Si bien hemos visto a lo largo de las presentaciones que se han estado abordando, hemos estado hablando sobre pruebas, ¿verdad? Prácticamente pruebas, diferentes tipos de pruebas. Y en este caso, pues para ya ir como que aterrizando con esta presentación, tenemos a bien lo que
trabajar con lo que es el tema de pruebas de caja negra. Nuestro compañero anterior, justamente Rudy, nos comentaba sobre las pruebas de caja blanca, ¿sí? Prácticamente uno de los detalles importantes que se mencionaba en ese tema era el de que para poder hacer las pruebas de caja blanca, la persona indicada en elaborar esa acción debe de saber, ¿verdad? De dominar en este caso todo tipo de tecnologías a implementar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la caja negra? Es decir, ¿qué es lo que sucede, verdad? De entradita, pues vamos a mencionar de que este tema como tal, el término caja negra, como que es un poquito curioso, ¿verdad? Es decir, cuando escuché el término, la verdad me pareció bastante interesante. La verdad, bueno, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que tal vez hemos implementado estas funcionalidades, pero no sabíamos, de mi parte, pues no sabía que tenía un nombre. En este caso, por ejemplo, las pruebas de caja negra, que tal vez en algún momento, pues, yo he apoyado en ciertas funcionalidades, pero no sabía de que existía ese término, ¿verdad? Entonces, es bastante considerable el poder ir aprendiendo siempre un poquito más. Entonces, vamos a entrar a detalle de lo que es la caja negra. Vamos a arrancar principalmente con lo que es la definición. Entonces, nos dice lo siguiente. Las pruebas de caja negra, también denominada pruebas de comportamiento, se centran en requisitos funcionales del software. Es decir, la prueba de caja negra permite al ingeniero de software obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejercen completamente todos los requisitos funcionales del programa. Ahora bien, esa es la parte de definición con palabras técnicas y todo ese proceso, ¿verdad? En resumen, ¿cómo podríamos nosotros traducir eso, verdad? Para no complicarnos mucho la situación. A diferencia de la caja blanca, la caja negra pretende el poder evaluar ciertas funcionalidades del software, pero la diferencia es de que la persona que lo va a realizar no necesariamente, ¿verdad?, debe de poseer conocimientos previos en la parte lógica del sistema. Entonces, vamos a ver seguidamente el siguiente término, ¿verdad? ¿Por qué se llama caja negra? ¿Sí? Nos dice el primer elemento. Prácticamente se le llama caja negra porque no se conoce el interior del algoritmo, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, estando ahorita en el lado de ser las personas idóneas para administrar lo que es el proceso de evaluar a través de la caja negra, nosotros no vamos a conocer cómo se elaboró, ¿sí? Sí, así de sencillo, no vamos a saber cómo se elaboró, simplemente vamos a ver lo que ya está elaborado y hacer uso de ello, ¿verdad? En resumen, eso es lo que nos dice el primer inciso. Entonces, otro elemento del por qué se llama caja negra. Nos dice, son diseñadas sin conocer la implementación de una función, solo su especificación. Entonces, básicamente redunda a lo que hemos estado comentando, ¿verdad? Básicamente, para la caja blanca sí se necesitan conocimientos previos de lo que contiene, en este caso, lo que estamos analizando. Pero a raíz de lo que es la caja negra, nosotros ya cambiamos la temática, ¿verdad? Y en este caso no necesariamente debemos de conocer nosotros lo que está dentro, ¿sí? En este caso, ¿quiénes entrarían en este proceso? Ah, perfecto, como se mencionaba hace unos minutos. Pues probablemente cualquier persona que consideramos nosotros que nos puede dar una perspectiva exacta de un análisis de cierta aplicación o de cierta funcionalidad a implementar. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Ya más adelantito vamos a ver si podemos hacer una pequeña parte práctica, ¿verdad? Pero de momento, para poder entrar un poquito más a detalle, esto es importante que logremos nosotros dominarlo, ¿verdad? Saber de que para la caja negra puede ser cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona que pueda hacer uso del sistema sin conocer cómo se elabora, ¿verdad? Eso sería lo más importante hasta el momento. Ahora bien, dentro de este proceso existen algunas consideraciones. Por ejemplo, la primera consideración nos dice, quien hace las pruebas puede ser diferente a quien hace el programa, ¿sí? Esa sería la primera consideración. Y ahora bien, ¿cómo podemos redundar nosotros o cómo podemos tratar de comprender este proceso? Sucede lo siguiente. Si yo sé que mi programa, es decir, nosotros como ahorita tomando el punto de los desarrolladores, si nosotros sabemos de que el programa sí o sí
al momento de darle clic a un botón nos va a dirigir específicamente a una página, ¿verdad? Si hablamos ya en el ámbito de lo que son sitios web, pues perfecto, nosotros dentro de nuestra lógica, dentro de la implementación de lo que nosotros estamos trabajando, sabemos de que ese botón, su función esencial es dirigirnos a esa página. Pero ¿qué sucede si nosotros ya estando en la página 2, si lo queremos tomar de esa forma, nosotros sabemos de que ya nos dirigió, ¿verdad? Perfecto. Pero según nuestra lógica asumamos de que para poder regresar, nosotros tenemos que hacerlo de forma manual, es decir, tenemos que regresar con el botón de retroceso del navegador. Pero ¿qué pasa? Si la persona, es decir, que va a aplicar en este caso la caja negra, nos dice, es decir, él viene y presiona el botón, efectivamente lo dirige a la página 2, pero él dice, bueno, y si yo no sé cómo usar el navegador, por ejemplo, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces es ahí en donde ya nos apoya, ¿verdad? Ya se nos hace una evaluación o un diagnóstico, perdón, del proceso que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso nos dice la primera consideración para aplicar lo que es la caja negra. Quien hace las pruebas puede ser diferente a quien hace el programa, y de hecho, mucho mejor si es así, ¿verdad? Porque nosotros podemos probar 1000 veces nuestro programa, podemos, sí es cierto, ¿verdad? Dentro del proceso de pruebas, podemos ir depurando, sí, bueno, en la primera prueba me faltó esto, perfecto. Lo solucionamos, enhorabuena. Ejecutamos nuevamente. Bueno, nos dimos cuenta de que hay otro pequeño detalle, perfecto. Entonces, perdón, lo vamos mejorando. Entonces, eso también nos ayuda, pero algo importante también es el poder dominar o poder tomar en consideración aquellos detalles que tal vez para nosotros son insignificantes, pero para el usuario final son bastante prudentes, ¿verdad? Y analizándolo, pues sí nos va a ayudar a poder implementarlo dentro de nuestro proceso de desarrollo de cierta aplicación. Eso sería en parte de la primera consideración. La segunda consideración nos dice, la independencia tiende a mejorar la calidad de las pruebas. Es decir, si nosotros en este caso trabajamos de forma independiente al momento de desarrollar alguna funcionalidad, la persona que se va a encargar de poder aplicar estas pruebas va a poder analizar sí o sí cada detallito, incluyendo toda la parte de si en algún momento verá la interfaz gráfica, hasta en un dado momento, pues la parte de ortografía, ¿verdad? Que a veces en algún momento, pues se considera bastante, bueno, se nos va, ¿verdad? Haciéndole eso, se nos va. Nosotros dentro de lo bonito, ¿verdad? O a veces por el factor tiempo, se nos va, ¿verdad? Y una falta ortográfica, o que no combinan los colores. Entonces son detallitos que en algún momento, pues, son necesarios tomarlos en cuenta. Y en este caso, la independencia de trabajar bajo ese patrón nos va a ayudar demasiado a que la persona que evalúa nos va a decir, bueno, en algún momento, pues a mí no me parece bien que cierto título, pues, esté de esta forma, o que en algún momento, pues, el programa no me dirigió a lo que yo esperaba. Entonces, simplemente se tienen ese tipo de situación, ¿verdad? Entre la persona que evalúa y nosotros como desarrolladores. Como tercer consideración tenemos la siguiente. Nos dice que son independientes de los posibles cambios de la implementación del programa. Es decir, que estas personas son totalmente independientes a los cambios que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Si la persona nos dice, bueno, necesitamos implementar cierta funcionalidad porque eso no está bien, ellos prácticamente su rol es decir, nosotros como desarrolladores no tendríamos que acudir y decirle, pero ¿qué me recomendás hacer, verdad? O qué tecnología usar, porque sabemos de que ellos son totalmente independientes, ¿verdad? Es decir, el rol de ellos simplemente es ver que funcione y ayudarnos a poder mejorar en algunos aspectos que se deben mejorar, ¿verdad? Entonces, las personas que encajan en esta parte de la caja negra son totalmente independientes a los cambios que nosotros le vamos a realizar en la implementación de ese programa. Entonces, eso sería en parte, ¿verdad? Ahora bien, hemos visto ya qué es la caja negra, algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cómo se realizan esas pruebas, verdad? Entonces, si bien es cierto, como sabemos de que este elemento no va tan enfocado a aquellas personas que ya dominan la creación de software, sino que es un poquito más o menos cauteloso en ese sentido, vamos a ver lo siguiente. Son 5 aspectos que vamos a considerar. Nos dice lo siguiente. Lo primero será un previo análisis de los requisitos y especificaciones del software. Es decir,
nosotros a la persona que se va a encargar de aplicar ese proceso, le vamos a indicar cuál es el objetivo, ¿verdad?, de ese proyecto, y le vamos a dar en este caso las funcionalidades que debe cumplir, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso, la persona viene y empieza a hacer las pruebas, ¿verdad? Nos dice, el tester diseñará entradas válidas y entradas no válidas. Nosotros, en este caso, la persona indicada debe de evaluar todo tipo de entradas posibles, ¿verdad? Dentro de ello, vamos a poder visualizar procesos que son validados y procesos que en algún momento, ¿verdad?, dentro de nuestro proceso de desarrollo, se nos pudo escapar, ¿sí? Se nos pudo escapar por situaciones que no pudimos darnos cuenta. Entonces, en este caso se evalúan entradas que nosotros hemos validado, como también en algún momento, pues, algún bugcito, como se suele decir, ¿verdad? Un bug que lastimosamente no nos dimos cuenta, ¿sí? Luego se ejecutan estos casos de pruebas, es decir, ya venimos nosotros y empezamos a dar paso, ¿verdad? Bueno, yo ya sé que tengo que solucionar cierta funcionalidad, venimos y empezamos a ver de qué forma nosotros empezamos a poder enmendar ese detalle, ¿verdad? Seguidamente nos dice, el tester comprueba la salida que ha emitido el software con la salida esperada de los casos de prueba. Si nosotros, es decir, si nosotros decimos, bueno, la aplicación en este caso tiene como finalidad, asumamos de que sea un proyecto que nos ayude a transformar, ¿verdad?, algunas magnitudes, ¿verdad? Por ejemplo, magnitudes en el ámbito de peso. Si ingresamos libras, que nos convierta el valor de entrada a kilos o viceversa, o alguna otra magnitud, asumamos de que ese sea el objetivo, ¿verdad? Entonces la persona viene y dice, bueno, yo ingresé una cantidad de libras, se espera, si el objetivo es llegar a una otra magnitud, se espera tener un dato real, ¿sí? Entonces, luego de todo este proceso, ¿verdad?, de que la persona viene y hace todas las evaluaciones posibles, ¿qué nos queda? Simplemente evaluar los resultados, ¿verdad? Evaluar los resultados para poder entrar a un proceso de poder tomar en consideración, ¿verdad?, y empezar a solucionarlos, ¿verdad? Eso sería lo más interesante en este proceso. Entonces, ahora bien, dentro de este proceso vamos a ver lo que es un ejemplo bastante introductorio, ¿verdad? Un ejemplo bastante introductorio en donde quizás ahí sí me gustaría que algunos compañeros pues, nos puedan apoyar. Nos dice lo siguiente, vamos a realizar un programa que realice la suma de dos números enteros positivos y muestre el resultado en pantalla. Para no generar ciertos detallitos vamos a utilizar el lenguaje de C++, ¿verdad? Entonces, en este momento, si alguien desea hacer su aporte a través de micrófonos o a través de chat, pues ahí vamos a estar atentos a ese proceso. En este momento, compañeros, les estaría pidiendo de que ustedes ahorita entren al rol de desconocer todo este ámbito del desarrollo de software, ¿verdad? Ustedes ahorita olvídense de que se dominan tecnologías, simplemente ustedes van a ser usuarios aplicando lo que es el término de la caja negra, ¿sí? Entonces, veamos el objetivo, es decir, el objetivo del programa con el cual vamos a estar analizando será este, ¿verdad? Un programa bastante sencillo, ¿sí? Un programa que realice la suma de dos números enteros positivos y nos muestre el resultado en pantalla. Entonces, en este momento, recapitulando, necesito que ustedes me apoyen en tomar el rol de los aplicadores al proceso de la caja negra. Entonces, vamos a visualizar lo siguiente. Perfecto. Entonces, aquí, si en algún momento, pues, ustedes van a poder analizar toda la parte de código, ¿verdad? Este sería como que el primer escenario, ¿sí? El primer escenario, básicamente, con poder analizar el proceso que se tiene acá, alguien diría, bueno, yo ya sé cuál es el detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ejecutarlo por acá. Perdón. Vamos a ejecutarlo. Y solo me regalan un segundito. Que nos ejecute y listo. Perfecto. Entonces, acá tenemos ya lo siguiente. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a hacer hacer zoom por acá. Asumamos de que ustedes en este momento están haciendo uso del programa, ¿verdad? Ustedes vienen y dicen, bueno, primero dice ejemplo, pruebas de caja negra, buenísimo, una bienvenida, sí, aceptable. Dice, a continuación deberás ingresar tus números enteros positivos. Perfecto, las instrucciones del programa, ¿verdad? Entonces, vemos que la interfaz que se tiene a nivel de consola nos dice de que tenemos que teclear el número 1. Perfecto, vamos a ingresar el número 5, se me ocurre. Y vamos a ingresar, se me ocurre, un número 9, por ejemplo. Vamos a
nos damos cuenta de que nos da el resultado. Dice la suma de 5 más 9 es 14. Aceptable, ¿verdad? Totalmente aceptable, es válido y todo ese proceso. Entonces, recuerden, ahorita todos estamos en el rol de aplicar la caja negra. En primera instancia, bien, es decir, aceptable, ¿verdad? Se cumple el objetivo, pero de una manera. Vamos a ejecutar otra vez, ¿verdad? Aquí este proceso es únicamente de ejecutar. Ustedes en el rol de poder administrar lo que es el proceso de caja negra. Entonces ahorita sabemos de que la curiosidad siempre es bastante certera. ¿Y qué pasa si nosotros venimos y decimos, bueno, se me ocurre un menos 15, 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces recordemos, este proceso es de que estamos ya como que nosotros poniendo en práctica lo que es el proceso de evaluación mediante la caja negra. Empezamos y nos dice, la suma de menos 15 más 10 es menos 5. Entonces podemos nosotros visualizar acá que ya existe un detalle, ¿verdad? Ya existe una consideración, ya existe un criterio que se debe de tomar en cuenta. Perfecto. Entonces, con este proceso llevado a cabo, ¿sí? Quisiera, compañeros, que ustedes, tal vez, si para no complicarnos tanto, quizás alguien desea dar a conocer su punto de vista sobre este es el primer escenario, ¿verdad? De este pequeño programita, ¿verdad? De esta pequeña funcionalidad. Si alguien desea dar aquí algunos criterios de qué es lo que hace falta o qué se puede mejorar, pues enhorabuena. ¿Sí? Y yo acá los estaría tomando en cuenta, solo para hacer un pequeño listado, ¿verdad? Entonces, si alguien desea apoyarnos, enhorabuena. ¿Sí? Aquí estoy atento al chat, quizás vamos a dar unos 30 segundos nada más para poder considerar esa parte. Voy a abrir aquí un blog de notas para tomar ahí sí que el punto de vista de cada uno de ustedes. Entonces, no sé si alguien desea romper el espacio de comentarios. Este sería el momento idóneo para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que se debe de tomar en cuenta? ¿O qué aspectos ustedes notaron de que hace falta? 10 puntos por participación. Ahorita va a empezar a llenar el chat. A ver, compañeros, por favor, futuros analistas de sistemas, participar ahí con el compañero, por favor. A través de chat, compañeros, o quizás a través de micrófonos, ¿verdad? Vamos a ver si tal vez alguien desea dar su punto de vista. Este es el primer escenario, ¿sí? Sí, sin dado caso no, tal vez algunos de los compañeros que estamos dentro del equipo, tal vez que nos hagan ahí el favor de dar el punto de vista o algunos detallitos a implementar. Voy yo con el primero. Perfecto, Inge, adelante. La validación de los números enteros mayores o iguales a 0. Correcto, es un pequeño detalle, ¿verdad? Validación. ¿Alguien más, por favor, compañeros? Si usted puede hacerlo a través de chat, no hay problema. Pero a través de micrófono, disculpe. Hoy Roddy escribió el chat. Perfecto, correcto. Correcto. Correcto, validar que sean números enteros. Sí, vamos a ver, tal vez existe algún otro comentario, con 3 nos vamos a quedar, ¿verdad? Si alguien más desea para poder cerrar este bloque. Perfecto, dice... correcto, evitar el ingreso de letras. Tenemos si el número es negativo que no lo acepta, es correcto. Es correcto. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, partiendo de estos criterios, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos en el proceso de... evaluando el proceso de pruebas mediante la caja negra, ¿verdad? Estos pequeños detallitos, sin lugar a dudas, en este primer escenario, no se consideraron, ¿verdad? No se consideraron.
Pero en algún momento, pues nosotros como desarrolladores o en la parte de estar en el ámbito lógico del sistema, lo vamos a tomar a bien, ¿verdad? Para poder implementarlo. Entonces, asumamos de que nosotros fuimos depurando, es decir, la persona que aplicó la caja negra nos fue indicando los procesos a mejorar y nosotros hicimos ya una nueva versión, una versión modificada, y nosotros venimos y pues ya le implementamos alguna otra funcionalidad, ¿verdad? Porque también uno de los detallitos es de que si se considera que si se ingresa algún dato o carácter que no es válido, que al menos no nos termine el programa, ¿verdad? Sino que tal vez se pueda quedar en algún ciclo en donde podamos pues básicamente hacer uso del programa hasta que se cumplan los datos de forma exitosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente proceso. Vamos en este momento a ejecutarlo. Esta sería como que una versión un tanto mejorada, aplicando ya algunos criterios, ¿sí? Espera aquí que nos ejecute. Solo me regalan un segundito. Listo. Muy bien. Entonces, de momento, esta ya sería como una versión mejorada, es decir, ya vamos con la prueba número 2, en donde tenemos el mismo patrón, ¿verdad? Una bienvenida, se nos da a conocer las instrucciones, y venimos y, bueno, vamos a ingresar un -1 y 2 números negativos, por ejemplo. Ingresamos y obtenemos como resultado lo siguiente. Información, no puedes ingresar números positivos, ¿verdad? Hay un pequeño detalle porque también hizo falta un salto de línea, ¿verdad? Pero perfecto, ya evaluamos al menos de que los datos no fueron correctos, ¿verdad? Y el programa pues no se cierra, sino que nos puede resetear el valor. Entonces vamos a ver con otra prueba, muy bien, vamos entonces con números que sí sean positivos, ¿verdad? O con uno positivo y uno negativo, por ejemplo, un 5 y un -9, evaluamos y nos dice información, no puedes ingresar números negativos. Perfecto, entonces ingresamos un número 15 y un número 20, por ejemplo, y nos dice, felicidades, suma exitosa. La suma de 15 más 35, la suma de 15 más 20 es 35, ¿verdad? Y pues hasta en ese momento pues ya se cierra lo que es el proceso de ejecución para este pequeño programa. Entonces, veamos acá, listo. Básicamente, compañeros, con este pequeño ejemplo, la verdad es un ejemplo bastante introductorio, pero si nos dimos cuenta, el rol que ejercimos nosotros en este caso fue un rol de poder administrar ciertos criterios para un objetivo en sí. No necesariamente la aplicación completa, sino con una funcionalidad en específico que se desee evaluar, pues podemos nosotros ya tener alguna idea de cómo es el proceso de aplicar lo que es la caja negra. Entonces, compañeros, esperando que en verdad haya sido de mucha ayuda para todos, porque al final de cuentas creo que estamos en un proceso de aprendizaje y creo que todos los criterios y todos los puntos de vista a raíz de los temas que se han estado abordando, considero que son bastante prudentes, que nosotros primero conozcamos y segundo comprendamos la forma y cómo es de que se aplica directamente ya en el ámbito real y que no se quede solo en teoría, ¿verdad, compañeros? Entonces, así que gracias por el espacio y considero que esta sería la presentación de nuestro grupo número 3 con algunos temas relacionados a pruebas dentro de lo que es el desarrollo de software y en verdad que se haya quedado al menos algo de lo que se estuvo abordando, ¿verdad? Si bien no es todo, pues al menos que algo nos haya quedado ahí para todos y sin lugar a dudas, pues la presentación se va a estar compartiendo de igual forma para que si alguien desee quizás abordar un poquito más, pues enhorabuena, ¿verdad? Así que de momento el grupo número 3 pues se encuentra totalmente agradecido por el espacio. También, ingeniero, gracias ahí por darnos el espacio y apoyarnos en este proceso de desarrollo, ¿verdad? Así que, compañeros, muchas gracias y esta es la presentación del grupo número 3. Muchas gracias. Muy bien, excelente, Gilman. Considero que todo el grupo lo ha hecho bastante bien. El tema de pruebas del software, pues, lograron identificar y dar en el punto de qué es lo que se hace, qué es lo que se debe de considerar como tal. Rudy y Misael, pues, listó cada característica pues, que se puede implementar. También Hugo Ernesto, pues hizo la mayor parte de
pruebas del software como tal. Y bueno, ya solo nos queda el tema de las pruebas de integración y validación y el modelado de pruebas de seguridad por parte de los otros dos grupos de los compañeros que van a ser dentro de 8 días. Por favor, solamente considerar el tiempo para estos últimos dos grupos para que pues podamos finalizar con el contenido de exposiciones del semestre como tal. Por favor, jóvenes, los grupos que ya expusieron, por favor, deben de subir su contenido a la carpeta para que todos los demás compañeros pues tengan disponibilidad del contenido, ya que estamos próximos a ¿cómo se llama? Próximos a nuestra evaluación final, ¿verdad? Entonces, entre más rápido tengamos nuestro contenido, va a ser mejor para ustedes tener ya disponibilidad para poder estudiar y repasar en relación a lo que ustedes pues ya expusieron. Bueno, muy bien, entonces finalizamos con la asistencia y con eso estamos el día de hoy, chicos. Solo permítame. Ahí estamos. Walter Roberto Acutá está por acá. Gracias. Miguel Osmin. Presente. Hace 8 no estuvo, ¿verdad, Miguel? Se fue a la playa. No, sino que tenía una actividad en el trabajo, por eso no me pude conectar. Ok, perfecto, Miguel. No hay ningún inconveniente. Bueno, vamos Gracias. con Hugo Ernesto, por favor. Fernán Emilio. Estoy presente, Inge. Gracias. Presente, Inge. Rudy Misael. Presente. Presente, Inge. No sé si me anoto. Hugo Ernesto. Yo soy Hugo y el que habló antes era Fernán. Ok, perfecto. Ahí estamos. Gracias. Gizman Augusto, el expuso. Kevin Hans. Presente, ingeniero. Gracias, Kevin. Milton Aurelio. Anderson Emanuel. Presente, ingeniero. Gracias, Anderson. Michael Giovanni. Presente, ingeniero. Raúl Guillermo García. Presente, ingeniero. Gracias, Eddie Joel Chicón. Presente, ingeniero. Herbert Estuardo Pérez. Presente, ingeniero. Freddy Alexander Chalín. Presente, ingeniero. Yandy José Lima. Presente, ingeniero. Brian Roberto Sacbochol. Cristian José González. Presente, ingeniero. Samuel Eduardo Camacho. Samuel Estuardo, por favor. José Manuel Figueroa. Presente, Inge. Gracias. Jorge Ricardo Monzón Rivas. Presente, ingeniero. Gracias. Hace 8 tuve inconveniente, ¿verdad? En conectividad. Sí, Inge, la verdad que ya también ya no me pude conectar, la verdad. Gracias. Ajá. Sí, por acá lo tenía anotado. Muchas gracias, compañero. Disculpe, gracias. No hay problema. Samuel Estuardo Camacho. Ahí estamos, ya levantó la mano. Gracias. Luis Giovanni Rashtu. Presente, ingeniero. Bonifacio Patal, el expuso. Presente, ingeniero. Gracias. Julio Mulul. Presente, ingeniero. Gracias. Y por último, Pedro Alejandro Álvarez. Pedro Alejandro. Ok. Por acá está Milton Aurelio. Muy bien, gracias, Milton. Bueno, muy bien. Solo repasando, Brian Roberto Sacbochol está por acá. ¿No? Y por último, Pedro Alejandro Álvarez. Muy bien. 2 sin asistencia, somos 24 alumnos. Brian Sacbochol, ahí está. Brian Sacbochol se ha unido.
Gracias. Sí, ahí estamos sumando uno más. Y Samuel Estuardo. Ahí estamos, Samuel. No hay problema. Ya le tomé asistencia. Bueno, último, Pedro Alejandro Álvarez. No, él no se conectó. Ahí estamos. Sí, listo, chicos. Estamos casi el 100%. Solo una persona que nos hace falta. Ingeniero, Sí, a la orden, Anderson. fíjese que yo tenía una duda con la tarea que tenemos que entregar ahorita sobre la primera exposición. Sí, dígame, a la orden. Como nos dio una tabla comparativa de los tipos de métricas. Ajá, Si no estoy correcto. mal, sí es del grupo 1, ¿verdad? Es correcto. Vamos En el a grupo ver. 1, si no Tabla- estoy... Ujú. Sí, correcto. Tarea de métricas de software, es la cosa. Ujú. ¿Serían las métricas para revisión o son otra parte del tema? Sí, son las métricas de revisión. Prácticamente lo que se relaciona, ahí sí que valga la redundancia, en relación a las tareas, es lo que cada grupo va exponiendo. Como por ejemplo el día de hoy se deja una infografía que deben de hacer para el tema de pruebas de caja negra y de caja blanca, que cabalmente fue lo que los compañeros pues expusieron, ¿verdad? Ah, sí. Yo le decía porque como tenemos, por ejemplo, las métricas para revisión y tenemos directamente en los documentos del grupo, por ejemplo, calidad general y factores de calidad de McCall. No sé si sería así, por ejemplo, una fila, digámosle, con esos dos factores, poniendo. Es correcto, Anderson. Ah, muy bien. Muy bien, excelente. Esa era mi duda nada más. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más, compañeros? ¿Estamos? Estamos, muy bien. Que tengan buen provecho y nos vemos dentro de 8 días para el tema de análisis. Ya casi estamos finalizando, jóvenes. Y con eso, pues, estamos preparados ya para nuestra evaluación final. Por favor, verifiquen su zona. Normalmente la zona hay que presentarla, pero cada quien tiene ahí sus notas. Quienes subieron su tarea, si no la subieron, pues, ¿para qué me van a estar preguntando, y por qué no tengo nota casi? Sí, esa es la ventaja de la virtualidad, ¿verdad, chicos? Que hay evidencia si el alumno subió o no subió su tarea. ¿Ok? Y de todas maneras, si tienen alguna duda, pues también estoy para servir. Cuídense, chicos, y que tengan buen provecho. Gracias, ingeniero, igualmente. Feliz día y Cuídense, adiós. Bueno.